Muy buenas chicos, sean bienvenidos a tu curso virtual de tecnología e industria. Este video corresponde a la secuencia de aprendizaje número 2, la cual se denomina análisis de materiales. En la tecnología, en los procesos industriales y en los diferentes sistemas de mecanización, es necesario que todos ustedes conozcan todos los tipos de propiedades que tiene la materia con lo cual vamos a estar trabajando. Dentro de ellas podemos mencionar que los metales poseen ciertas propiedades, por ejemplo las propiedades físicas. Podemos citar conductividad de electricidad. Cuando hablamos de conductividad eléctrica, pueden ser color grisáceo, algunos como el bismuto, el rosáceo, es decir, existe conductividad eléctrica. El color es otro tipo de propiedad que pueden observar. El cobre tiene un color rojizo, el oro es amarillo, y entre los metales aparece más de un color, y este fenómeno se define como policromismo. La maleabilidad es otra de las propiedades de la materia. ¿En qué consiste? Es la capacidad de los metales en hacerse láminas al ser sometidos a esfuerzos de compresión. Ductibilidad es otra propiedad de moldearse en alambre e hilos al ser sometidos a esfuerzos de tracción. Tenacidad, la resistencia que presentan los metales al romperse o al recibir fuerzas bruscas, como puede ser un golpe. Resistencia mecánica, que es la capacidad para resistir el esfuerzo de tracción, compresión, torsión y flexión sin deformarse ni romperse. ¿Cómo se obtienen los metales o algunos materiales en la naturaleza? Estos se encuentran en forma de elementos nativos como el oro, la plata y el cobre, aunque no es el estado más usual. Muchos metales se encuentran en forma de óxidos. El oxígeno, al estar presente en grandes cantidades en la atmósfera, se combina muy fácilmente con los metales, que son elementos reductores, formando compuestos como la bauxita y la limonita. Los sulfuros constituyen el tipo de mena metálica más frecuente. En este grupo destacan el sulfuro de cobre, el sulfuro de mercurio, el sulfuro de plomo, de bismuto. Por ejemplo, los metales alcalinos, además del berilio y el magnesio, se suelen extraer a partir de los cloruros depositados debido a la evaporización de mares y lagos, aunque también se extrae del agua del mar. Un ejemplo característico es el cloruro de sodio o sal común, que esta, si tú te has fijado, se hace evaporar del agua de sal y ahí te queda la sal, cloruro de sodio. Los metales pueden formar aleaciones. Una de las propiedades se definen como ultraligeros, que es la densidad, tú sabes, gramos sobre centímetro cúbico, inferior a los 2. Los más comunes de este tipo son el magnesio y el berilio. Ejemplo de aleación ligera, densidad en gramos centímetros cúbicos inferior a los 4.5. Aquí tenemos el aluminio y el titanio. Y los pesados, cuya densidad es mayor a 4.5 gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí están la mayoría de los metales. Y aquí podemos ir a ver la clasificación de la tabla periódica de los elementos. Dentro de las propiedades físicas que podemos mencionar son aquellas que logran cambiar la materia sin alterar su composición, como ocurre cuando moldeas un trozo de plastilina. Sus átomos no se ven alterados de ninguna manera, pero exteriormente cambia todo lo que es su forma. Las propiedades químicas son aquellas que hacen evidente durante la reacción química, cuando existe un cambio, es decir, cualquier cualidad que puede ser establecida solamente al cambiar la identidad química de una sustancia. Los átomos de los metales tienen 1 o 2 o 3 electrones en su último nivel de energía. Los elementos que forman los grupos 1A, 2A, 3A son metálicos. Esto lo podemos observar en nuestra tabla periódica de los elementos. Los elementos del grupo 1 tienen su último nivel de energía solamente un electrón. Los del 2 y los del 3 respectivamente 2 y 3 electrones.
Sus átomos pueden perder los electrones de su último nivel de energía y al quedar con carga positiva forman iones positivos llamados cationes. Esto lo vamos a visualizar en un video que compartiré junto a este video que estás viendo. Propiedades físico-químicas, entonces podemos decir que son peso específico, punto de fusión, calor específico, calor latente de fusión, dilatación, contracción, extensión, impenetrabilidad y visibilidad, inercia, resistividad a la oxidación, resistencia a la corrosión, aleación, pesadez, frecuencia, magnetismo, conductividad eléctrica, conductividad térmica. Las podemos definir cada una de ellas a continuación. Por ejemplo, la dilatación es el aumento de volumen que experimentan los cuerpos al elevar su temperatura. Un ejemplo, las líneas del tren. La extensión, una propiedad de ocupar un lugar en el espacio. Una propiedad medible para las propiedades de la materia, cuerpos. Esto puede ser en superficie, volumen y longitud. La impenetrabilidad, esto ocurre cuando un cuerpo simultáneamente se opone a que ocupe otro cuerpo. Ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar del otro. La divisibilidad es de un metal es la propiedad que se permite de poder fraccionarse en partículas mucho más pequeñas. La inercia es la propiedad que hace resistente el cambio del movimiento, es decir, es la resistencia al efecto de una fuerza que se ejerce sobre ellos. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento uniforme, una línea recta, si no hay una fuerza actuando sobre él. Acá puedes observar un ejemplo de oxidación. Es la reacción electroquímica al entrar en contacto con un oxidante, como en este caso es el oxígeno. La corrosión de un metal es la desintegración de los materiales en sus átomos constitutivos debido a reacciones de productos químicos. La corrosión puede también referirse a otros materiales distintos del hierro. Lo ocurre como la cerámica, algunos polímeros, aunque en este contexto el término degradación es más común. En otras palabras, la corrosión es el desgaste de los metales debido a una reacción química producida por agentes químicos. Tenemos también las aleaciones o la aleabilidad de un metal, que es la propiedad que tienen para formar aleaciones que dan lugar a nuevos materiales, mejorando sus prestaciones o, como dijera otro autor, sus propiedades, aunque es un poco redundante. En todas las aleaciones, un componente como el mínimo tiene que ser metal. El magnetismo es la propiedad que tiene ejercer fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros metales. Los metales que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente, el níquel, el hierro, el cobalto y sus aleaciones, que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor a menor forma por la presencia de un campo magnético. También se pueden producir electroimanes. La conductividad eléctrica de un metal es la capacidad de un cuerpo para permitir el paso de electrones en él. La conductividad térmica es la capacidad de una sustancia de transferir energía cinética de moléculas a otras moléculas adyacentes con las que estén en contacto. Una propiedad mecánica de los materiales es la característica o propiedad de cada metal inherente que permite diferenciar un metal de otro. Desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los metales en ingeniería, hay que tener en cuenta el comportamiento que puede tener un metal en los diferentes procesos de mecanización. Por ejemplo, la dureza, propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal bajo la acción de una carga determinada. Las propiedades tecnológicas es el comportamiento que tienen estos cuando son trabajados y estudiados por seres humanos. Estas propiedades nos permiten diferenciar un metal de otro y saber si el metal es utilizado es apropiado o no para lo que se pretende desempeñar. Ejemplo: ductibilidad, maleabilidad, colabilidad,
maquinabilidad, soldabilidad, templabilidad y forjabilidad. Con esto damos una mención de todas las propiedades de los materiales que tenemos en industria. Adjunto a este un archivo donde puede ser más específico en cada una de las propiedades, y con este archivo responderás lo que es un control de lectura.